voy a hacer es añadir un poco a lo dicho y quizá un condimento o una especia que arroje de todavía mejor sabor al guiso masónico egipcio. Decía Cagliostro, toda luz viene de Oriente y toda iniciación de Egipto. Acercaros un poco más y no tenéis que gritar yo, que tengo muy poca voz y además acentúo todas las vocales. Soy aragonés. Sí. Ya. Me parece con la alergia. A ver ahora, mejor. Sí, vale. Decía Cagliostro, toda luz viene de Oriente y toda iniciación de Egipto. Decía nuestro compañero antes que Egipto, la idea de Egipto es una manera de llamar las Indias. Eran los egipcios que estaban por ahí. No existía tal cosa como Egipto. Hasta la campaña de Egipto y la Piedra Roseta y Gaspar Monge y los Lumineers que fueron con Napoleón, la verdad es que Egipto no existía. Ellos fueron los que desempolvaron literalmente muchos templos y muchas cosas, ¿no? Y como veremos hoy también otras cosas mucho más profundas y más inmortales. Desde hace millones de años, digo millones, ha habido en el mundo algo que se ha ido a llamar la tradición. Suena fatal eso de tradición, suena a conservadurismo. No hay nada más fresco y más vivo que la tradición. La tradición es un conocimiento que ha ido transmigrando de alma en alma, de ser humano en ser humano, se ha revestido de muchísimos cuerpos a través de las edades, que ha ido viajando subterránea o submarinamente y que ha ido iluminando, vivificando las religiones y otras cosas que no eran religiones. Dicho, algo es importante en la vida si está enraizado con la tradición. Algo es real si está enraizado con la tradición. Un poquito más. Hay varias varias formas de acceder a la tradición. Una es una forma que llamamos horizontal, por el conocimiento, por los libros, por las enseñanzas, por una transmisión legítima o quizá no. De ahí el problema. Algo que viene de hace mucho tiempo, que puede ser transferida por un ser humano a otro. Y luego hay otra transmisión que podríamos llamar vertical. La vertical es por inspiración, por epifanía, por gracia, por tu plegaria, por tu búsqueda personal, por tu indagación y por todo eso y algo más. En los templos antiguos, en los templos como el de Luxor, por ejemplo, que tenéis ahí, y otros, y el templo de Karnak, el templo de Colombo que hablabais antes, y muchos más sitios, ¿no? La gente iba a dormir. Hacían lo que se llamaba la fase casi embrionaria, ¿no? La incubación, la hipnopedia. La gente iba a dormir y durante el sueño los sacerdotes, los asclepios, transmitían el conocimiento, el saber, transmitían los remedios en el caso de que hubiera una enfermedad. Y es el caso del hipogeo de San Silfini, que eran verdaderas camas bajo tierra en Malta, ¿no? Hay un montón de sitios extraordinarios, ¿no? Yo tengo la idea de que se puede ir ahí a esos lugares y todavía hacerlo por un principio físico que veremos luego, el principio de resonancia que existe, ¿no? Porque todo es música, ¿no? Entonces se puede llegar a eso, ¿no? Es decir, en esos templos tan tremendos, los egipcios no tenían como tal una religión, en el sentido que lo entenderíamos. Que bien ha dicho el anterior conferencista que hubo una usurpación, hubo un oscurecimiento de la luz, literalmente, ¿no? Entonces, ese conocimiento que al menos tiene en nuestro hemisferio 25.000 años, que fue herencia de los antiguos, ese conocimiento liberador que estaba hecho para liberar al alma humana del enclaustramiento, del encostramiento, literalmente, de fuerzas oscuras que trataban que el hombre no se liberara. Os sugiero los textos apócrifos de Nag Hammadi o de Qumran, cuando está Jesús, Yeshua habla de eso, que existe eso, ¿no? El Evangelio secreto de Juan, el de Santiago, hablan de eso, como había fuerzas. El Pistis Sofía de Valentino habla, sobre todo hacia la mujer. ¿Por qué hacia la mujer? Porque esa persecución secular hacia la mujer, en general hacia lo femenino, no solamente hacia la mujer, hacia la naturaleza, cosas como que tienen que ver con la madre, hay una persecución, porque la mujer tiene una función en la alquimia de la creación extraordinaria. Y la mujer, como en el caso del Pistis Sofía de Jesús,
Él dice que ya quería llevarla a las altas esferas, a los preromas más elevados. Quería llevarla a Barbolé, quería llevarla, ¿no? Y que había entidades entonces, que ha citado Raquel antes, que impedían que el ser humano hiciera eso. Llamábanle los arcontes. Eso existe. Tú no te lo crees, pero eso existe. Es el que está haciendo que ahora dudes, que me veas en 2 dimensiones, que salgas de aquí y estés triste, que salgas de aquí y te enfades con el de al lado. Eso es lo que impide que tu naturaleza luminosa se exprese. Quizá tu racionalismo, tu sistema de autodefensa que crea anticuerpos mentales y que te mantiene en una especie de estado de depresión sostenible, como está toda la sociedad actualmente, en estado de depresión llevadera. Un ser humano está preparado para vivir, luego hablaremos de eso, 190 años. El cuerpo humano puede vivir 190 años. ¿Por qué no? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué las enfermedades que antes eran de ancianos son cada vez antes? Porque hay ahora Alzheimer en gente de 25 o 30 años, patologías llamadas a priori desconocidas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con el ser humano? ¿Qué nos pasa? Ahora, antes la edad de vida era de 30 años, luego hablaremos de la inmortalidad de esto, ¿no? Hay gente que llegaba a los 80, ahora llegan más, pero no. A partir de los 70 y tantos, el cuerpo empieza a ser medicado por la ciencia y te sostienen a base de medicación. No se puede decir que el hombre ahora sea más longevo. Hay gente, los faraones, Ramsés vivió hasta los 90 años y tuvo 100 hijos. Me imagino que con por lo menos 50 o 60 mujeres, imaginaos, ¿no? Y tiene 60 cuñados, ¿se imagináis, no? ¿Se imagináis? Las 60 suegras, pero no es políticamente correcto decir eso, ¿no? Imaginaos, es un hombre fuerte, Ramsés es un hombre fuerte, ¿no? Porque en la historia ha habido personas que han vivido mucho tiempo, y luego te asustará esta cosa que te voy a decir, ¿no? Te vas a asustar. Un poquito más. Los egipcios hablaban siempre de la luz, la religión, la luz, no adoraban al sol como tal. Los egipcios veían en el sol a la gente de sus penurias, de sus miserias, de sus guerras, de sus éxodos, ¿no? Ellos hablaban de una luz que estaba más allá de la luz, como los hindúes, que hablan de Surya Narayana y de Savitri o de Aditri. Los egipcios hablaban de Atón, y hablaban de Ra y de Atum. Atum, fíjate que se parece mucho a la palabra átomo, te das cuenta, ¿no? Atum, es decir, tienes la molécula. No quiero que lo comprendas, porque entonces será horizontal y te quiero vertical. Si lo comprendes, la mente ya ha hecho sus jueguecitos rápidos. Como decía Krishnamurti, lo que tú llamas inteligencia es un simple astuto juego de la memoria que crea presentes con fragmentos de pasados. Así que puedes fiarte de tu inteligencia. Está bien el racionalismo, por supuesto. Diderot, D'Alembert, toda esta peña estaban genial, sobre todo el momento que fue, ¿no? Pero vale, vamos a pasar a una dimensión mucho más profunda. Aparte nos queda poco tiempo, porque el reloj uno se hace mayor. Yo que hace poco he cumplido los 35. Uno se hace mayor, es cuenta que no tiene mucho que perder. Hay que utilizar la vida bien, usarla bien. Es imposible que yo le explique, un homeópata le explique a un médico cómo funciona la homeopatía, porque puede que no quiera saberlo, que no pueda saberlo o que no le interese saberlo. Yo le diría, pues avanza, evoluciona, despierta y comprenderás. O necesítalo. Será otro idioma entonces. Será otro idioma, ¿verdad? Que te haga falta. Así que vámonos lejos y profundo, y si no lo entiendes no pasa nada. Hay tiempo, será por tiempo, ¿no? En este espacio que vivimos. Un poquito más. Se dice que se habla mucho de ADN. El ADN es una cosa de Kirk. Eso lo descubrió Kirk con alguien más, el premio Nobel de Biología. Yo pensaba que Kirk era el comandante del Enterprise, pero no, es otro. Es otro Kirk. Kirk es el mismo de la teoría de la panspermia dirigida. Teoría distinta, ¿no? Los egipcios tenían una... Eso ahora que estamos pocos y no están grabándome, voy a deciros una clave que tienen los egipcios. Ellos decían siempre, muéstramelo en tu cuerpo. Esa es la frase que... Literalmente esa frase es la llave que desencripta cualquier cosa que estudies. ¿Vale? Yo cuando no entiendo el universo lo llevo al cuerpo. Cuando no entiendo el cuerpo lo llevo al universo. Y si no, más aventuro, vamos a la sustancia de la materia más profunda. Y si no lo entiendo, me voy al espacio. Y entonces comprendo. Porque lo que es arriba...
Eso es. Vale. Hacemos un poco más. Los misterios antes eran muy difíciles, llegábamos, bueno, para mí lo ha sido hoy, porque he estado 2 horas en la estación esperando el tren, pero era un tren, no era un camello. Antes pasaban años, hasta que llegaban a los centros de iniciación y se apostaban en los salones hipóstilos tipo Karnak, la gente se apostaba y los hierofantes esperaban y te observaban cómo respirabas, cómo te movías, cómo te vestías de maestro y dabas clase, cómo enseñabas a la gente reiki y chakras. Y un día salían y decían, tú y tú, pasar, los demás os podéis ir. Eso no ha variado en nada. Ahí no pones un saco de arroz en la puerta como antes. Pero hay una cosa que hay que depositar, es tu ego, tu soberbia, y también tus némesis, tu misantropía. Porque el discípulo, si lo ha trabajado mal, se vuelve misántropo, detesta a la humanidad. Se siente maltratado, evidentemente, todos los avatares que llegan a este mundo los maltratamos, ¿no? Se siente mal. Y también porque puedes haber desarrollado una especie de venganza hacia el mundo. Entonces tienes que dejarlo todo eso. En las logias masónicas hay una cosa que se llama la cámara de reflexión, que es un cuarto oscuro. Y eso se hace ahí. ¿Cómo es ese cuarto oscuro? Pues es volver al principio, volver a la nada, al principio, antes del principio, cuando ni siquiera el bebé cósmico había sacado la cabecita. Hay que volver a ese momento y resetear tu vida. Cuando llegas, sientas en una sala que es roja. El corazón, ¿qué va a ser un corazón? Es un útero. ¿Por qué? Porque se gesta un hombre nuevo. Hombre con mayúscula. Un hombre nuevo. Por eso es rojo. No es un corazón. Y cuando entras en una logia masónica, entras en un cuerpo humano. Literalmente. Por eso cuando el rito es teórico, es especulativo. Cuando lo vives como una alquimia interior, es completamente operativo. ¿Dónde? En el templo del hombre. El gran descubrimiento que hizo Soler de Lübeck, el templo del hombre. En tu santuario. Vamos a seguir un poquito más. Lo que es arriba es como lo que es abajo. Decía Meister Eckhart, el ojo con el que yo miro a Dios es el mismo ojo con el que Dios me mira a mí. En el siglo XII, Meister Eckhart. Eckhart también decía, una frase que me gusta mucho, el infierno es un paraíso sin amor. Madrid es un infierno, ¿no? Imagino, ¿no? Bueno, purgatorio. Un poquito más. En las logias, ahí tenéis el espejo, ¿no? Es un rito masónico en el cual te vas a mostrar a ti mismo, ¿no? Te vas a ver a ti mismo. Es un reflejo, ¿no? Pues una cama de reflexión, porque te reflejas. Tienes que verte a ti mismo. Verte en las cualidades de los demás, en los defectos de los demás, porque no hay nadie ahí que no sea yo fuera de mí. De hecho, estáis todos ahora en la mácula de mi ojo haciendo el pino. Literalmente. Y además, cuando yo hablo, los sonidos que yo pronuncio llegan a tu mente y lo convierten en un símbolo. Además. O sea que no estamos ninguno aquí. De ahí lo de ir a tomar algo fuera. Pero no funciona, o sea que sigo la charla. A ver, uno de los personajes más tremendos que ha habido en la historia de la iniciación actual, contemporánea, ha sido el conde de Saint-Germain. Nada que ver, por favor, nada que ver con el de la New Age, con el de los libros de Saint-Germain, que eso es... Solamente hay un libro, o lo veremos, atribuible al conde de Saint-Germain, que además no lo escribió él, por cierto, ¿no? Este hizo su aparición en el umbral de la Revolución Francesa. Un hombre políglota, hablaba muchísimos idiomas, con acento incluso, ¿eh? Conocía la vida íntima de todas las cortes, era alquimista, llevaba su cuerpo lleno de diamantes, vestía siempre de negro, de ahí, que vayamos de negro nosotros, no es por eso, ¿no? Es porque adelgaza. Es por eso. El conde de Saint-Germain ha sido el vigilante de Occidente, es el vigilante de Occidente. Existe. Es uno de los que son considerados como un inmortal. Alguien que nunca muere. Eso decía Voltaire. Saint-Germain es un hombre que todo lo sabe y que jamás muere. Digamos que es el patriarca de la tradición, el maestro de la tradición occidental. Si leéis a Alice Bailey, por ejemplo, pues es el regente del séptimo rayo, el de la teurgia y la magia ceremonial, vinculado con el color violeta, por cierto, que es una mezcla entre rosa y blanco y un poco de rojo, ¿verdad? Una cosa así, ¿no? Y azul.
¿vale? Eso te habla un poco de muéstramelo en tu cuerpo. También. ¿Vale? Un poquito más. A Saint Germain se le atribuía sobre todo que era un agente secreto. ¿De quién? Pues del supremo bien, de la bondad, del amor, el más elevada expresión de la paz. Él conseguía misiones diplomáticas por toda Europa. Llamaban conde Fénix, conde Solzikov, Sarastri, Surmont, Weldon, príncipe Rákóczi de Transilvania. Según algunos autores piensan que era un hijo bastardo de la realeza hispano-germana. Dirás tú, ¿un Borbón? ¡No! Quizá. Lo cierto no se llevaba bien con los Borbones porque se enfrentó con todos los Luises. Luis XV era muy amigo suyo, pero Luis XVI evidentemente no. Luis XVI era todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Y vamos a parar a él un poquito más. Este libro os lo recomiendo, es de uno de mis mejores amigos en mi vida, mi maestro y mi padre, que es Michel Coquet. Se ha publicado en español. Ese libro es Mano de Santo, es una auténtica maravilla. Auténtica obra de arte. La versión francesa es El Guardián de Occidente, Le Veilleur d'Occident, El Vigilante de Occidente. Si os gusta la tradición occidental, es un libro extraordinario. De Saint Germain también habló la teosofía, habló Elena Blavatsky, han hablado muchos con otros nombres. Seguramente es una función que cumple o regularmente alguien. Lo cierto es que él apareció en la Revolución Francesa, intentó comunicarse con Luis XVI. Luis XVI estaba en sus cosas, en matar de hambre al pueblo, porque una barra de pan entonces costaba el salario de un mes. Pues la gente mataba a los panaderos porque especulaban con el pan. A lo que María Antonieta, que era un poco atolondrada y frívola, decía, pues qu'ils mangent de la brioche, que coman pasteles, ¿no? Les decía, eso lo pagó muy caro. María Antonieta, un poquito más. Ahí tienes el papel de es imposible que un iniciado opte por una violencia, por la guerra, es imposible que opte por la revolución. El cambio que se preveía para la sociedad en ese momento de justicia. Literalmente, si los ricos no dais dinero a los pobres os van a matar. Pero eso es muy actual ahora, ¿no? Os van a matar. Tarde o temprano, tendrán hambre. Va a haber una revolución. Eso lo decía, pero no quisieron oírle, ¿no? Se gastaban fortunas en frivolidades, en bailes de salón. A vos, milord, le decía Saint Germain a Luis XVI, os importa más la vida de las cortesanas y los pasos de un minueto que todos los asuntos de Estado. Los fornicios cortesanos importaba más que la justicia social, ¿no? Eso fue una bomba que se fue creando como en Rusia, en muchos sitios, una bomba que se fue creando, ¿no? Una bomba que estaba ahí, ¿no? Y que explotó con una carnicería horrible, ¿no? Un poco más. El único libro que se atribuye a Saint Germain es la Santa Trinosofía, que yo he estudiado. Jamás escribió Saint Germain un libro. Lo que sí que tenéis es música de él. Hay música del conde de Saint Germain, porque era un gran pianista, aparte. Se encontrará, que es la música del conde de Saint Germain, bellísima, música de piano. El conde, las filosofías son un tratado alquímico extraordinario, que es muy difícil de entender si no posees una clave hermética que te permita abrirlo y desencriptarlo. ¿Vale? Lo cierro otra vez por si acaso. Este libro fue encontrado por André Masséna, que era un almirante, un coronel de Napoleón, en el castillo de Sant'Angelo, en Roma, donde había sido hecho preso y torturado su discípulo Alessandro de Cagliostro. Aquí iremos a parar ahí porque es el alma de la masonería egipcia. Alessandro de Cagliostro. ¿Lo tenéis ahí? Cagliostro, un poquito más. Iremos a parar. En realidad, el conde de Saint Germain, después de que intentó entrevistarse vanamente con María Antonieta, que no se lo creyó, y también con Luis XVI, que tampoco se lo creyó, él hizo una profecía: oh reina, el día se aproxima. Veo infinitos males acercarse a este mundo. Veo caer los cetros, las coronas y hasta las banderas blancas. Creedme. Pero ella no hizo caso. No hizo caso a eso, a esta advertencia. Veremos caer el cetro y la balanza. Increíbles demencias reinarán. Opresores oprimidos, vencedores vencidos. Veo a malandrines que se erigen como reyes y a hombres puros y buenos que son llevados al tormento.
Eso es la profecía que le hizo, pero no hizo caso. Hizo caso y estalló la Revolución Francesa, en la que se acusó a los masones, evidentemente, de haber instigado. Los masones, evidentemente, por supuesto, libertad, igualdad, fraternidad. Evidentemente. No podemos entendernos si no tenemos esas tres claves: libertad, igualdad, fraternidad. Pero recordamos que a los masones, los jacobinos, los sans-culottes, les acusaron de ser aristócratas y estar adheridos a la Casa Real y ser partidarios del rey. O sea que muchos cientos de masones fueron guillotinados. Muchos. Incluido el hermano de Villasmos, el rito rectificado, que es un libro extraordinario. Su hermano, él se salvó por los pelos, pero el hermano fue guillotinado también. Es decir, que muchos o tuvieron que huir para salvar su vida, ¿no? Pero aquí también, aquí eran 25 años de cárcel por simple pertenencia a la francmasonería. Y en tiempo de Franco era condena a muerte. A mi padre se lo llevaba a la policía, detenido muchas veces. Venía la policía y se lo llevaba a la policía, detenido. Imaginaos en casa, todos ahí. Mi papá se lo llevaba a la policía, ¿no? Porque mi padre es muy valiente. Hacer eso en aquella época es tener valores. Tiene una búsqueda. Entonces sí que las cosas eran un poco prosaicas, ¿sabes? ¿No? Un poco poéticas, mejor dicho. Realmente arriesgabas tu vida. Arriesgabas tu vida. Un poquito más. Y tienes es la imagen real del conde de Saint-Germain. Es algo interesantísimo. Sugiero que estuviese esta personalidad enorme que tiene tanto que ver con la tradición occidental. Seguramente es una función que asume cíclicamente a un gran personaje. Uno de esos que se llaman inmortales. Dirás, ¿eso existe? Claro que existe. En este mundo hay seres que han vivido más de 1400 años, de ambos bandos, y por procedimientos bien distintos. Unos construyendo un cuerpo ilusorio de luz, otros por medio de la magia oscura. Procedimientos bien distintos. Unos a sabiendas de lo que les aguarda en el plano astral, otros para cumplir una misión divina. Muy distinto. Un poquito más. Este es Luis XVI, con esa cara de despabilado que tenía. Y un poquito más. Él fue llevado, lo profetizó que iba a ocurrir. También Cagliostro lo dio hasta el día exacto cuando iba a ocurrir. Cuando iba a ocurrir eso, ¿no? En una velada de esas que hacía con adivinación, profetizó el día exacto en que iba a ser llevado, ¿no? Nadie creía que se iba a ocurrir, imaginaos llevar al rey a la guillotina, ¿no? Eso cambió el mundo, no cambió Francia, cambió el mundo. Primero vimos que eran mortales. Luego no eran dioses, se morían, qué cosa, ¿no? Un poquito más. La verdad es que fue una matanza tremenda, un horror, no hay justificación posible, ¿no? Pero fue la consecuencia última de lo que se podía haber evitado. Se podía evitar perfectamente que ocurriera, pero no había inteligencia, ni había demasiado odio, demasiado resentimiento, y se provocó eso, ¿no? Un poquito más. Estaba María Antonieta, que cuando llegó a Francia 17 años, era austriaca, era enemiga. Austria y Francia siempre se han llevado muy mal. Se le llamaban, tenía muchos epítetos porque era frívola, porque le gustaba muchísimo, se gastaba el dinero en sombreros, me imagino que para ir a Ascot, y en pelucas y en joyas, ¿no? Hablemos luego del collar, el famoso asunto del collar de la reina. De hecho, le hacían unos epítetos vulgares, le llamaban Madame Déficit, por la cantidad de dinero que debía por todas partes, por lo que gastaba, ¿no? También le llamaban l'Autrichienne, que eso es otra cosa. En vez de l'Autrichienne, la austriaca, l'Autrichienne es otra cosa. Tenía muchísima manía María Antonieta, porque era frívola, no te estás separada del pueblo, no sabía lo que el pueblo necesitaba, ¿no? Eso les costó la vida, claro. Estaban en las fiestas de Versalles, los bailes de Versalles. Algunos se hablaba incluso que había emigrado a otro país, a un paraíso fiscal, se hablaba. Eso no puede ocurrir, que un rey, ¿cómo puede ocurrir eso? No puede ser, me lo acabo de inventar. ¿Otro más? Un poquito más. En realidad la reina de Francia, todo el mundo lo sabía, era la marquesa de Pompadour, que era una mujer extremadamente bella, culta, prudente y discípula del conde de Saint-Germain. Ella fue la verdadera reina de Francia. Había sido amante de Luis XVI, pero luego fue su consejera. Ella fue la que le decía, haz algo porque esto se viene abajo, pero no le hizo caso. Imagino que los dioses no entienden a los humanos y te pago muy caro, ¿no?
esto estalló, evidentemente estalló, y el entorcamiento de la Bastilla y con la guillotina. Se acusó siempre a un médico, a Guillotin, de haber inventado esto, pero su familia siempre dijo que era mentira, que él nunca inventó eso. Él era un médico, todo lo contrario, era francmasón y médico. Se le dijo a él, se le acusó a él, a Jean-François Guillotin, que había sido él que había construido eso, pero él nunca construyó la guillotina. Hay que defender a las personas, sobre todo en esos momentos. Es un infundio. Imaginaos, ¿no?, la maldición de haber sido él que inventó esto, ¿no? Un poquito más. Esta es la bendición de María Antonieta. Murió 18 meses después del encarcelamiento en la Bastilla y en la prisión del Temple. Fue guillotinada. El hijo desapareció unos años después. También, ¿no?, su hijo. Me gusta mucho este hombre, porque este hombre apareció, ¿os acordáis? Este era un francés que dijo que decía a la prensa que era el conde de Saint-Germain. En realidad él nunca dijo que fuera eso, fue un invento de la prensa amarilla francesa, ¿no?, que lo vinculaban. Lo cierto es que en el programa de José María Íñigo, Estudio Abierto, que lo podéis ver en YouTube, él transformó plomo en oro. Delante de una caterva de científicos de la época, imaginaos, es en blanco y negro. En aquella época todo era en blanco y negro o en gris. Sí, o en gris. Los de gris perseguían a los que empezaban a colorear. Eso era. Yo pasaba mucho a Francia y en Francia había un submarino amarillo. Fijaos, ¿no? Pasaba a España y era gris, allí era amarillo, ¿no? Este hombre se decía discípulo de Fulcanelli, nada menos, ¿no? Jean-Julien Champagne se supone que era él, un poquito más. Fue el novio de Dalida, muchos años. Murieron trágicamente, se dice, los dos. Pero lo cierto es que José María Íñigo dice que incluso lo invitó a su casa porque le impresionó muchísimo este personaje. Y que él, a un perro muerto, lo volvió a la vida en unos segundos echándole un poco de polvo de proyección. Y dice que él lo vio que lo hacía. O sea que de verdad era alguien especial, este hombre. Él nunca dijo que fuera el conde de Saint-Germain, jamás. Pero sí que se entrevistaba con Fulcanelli. Fulcanelli, volcán del sol. Era un epíteto. Quizá era el nombre, un poquito más, parece que está por ahí. Aquí está el programa de Íñigo, ¿lo veis, no? Lo tenéis en YouTube, lo podéis ver, es chulísimo el programa, para la época, ¿verdad? Un poquito más. Él decía que era discípulo de Fulcanelli. Este era un pintor, Jean-Lucien Champagne, al que sí que se le reconoce como el pintor de las primeras láminas del libro El misterio de las catedrales. Esos libros enormes que no lo entiendes para nada. Porque no tienes que entender un libro así, ese libro tiene que entenderte a ti. Si no lo entiendes, lo pones bajo la almohada y que tu ser profundo lo lea por la noche, como hacen los sufíes. No puedes pretender leer un libro de alquimia y entenderlo. Es el laboratorio el que te entiende a ti, no tú el laboratorio. Ora et labora. Es el libro el que te entiende a ti, pero leerlo. O las moradas filosofales. Creo que es la pirámide literaria del hermetismo occidental, es el misterio de las catedrales. Yo cuando era jovencito iba en París, me iba a Notre Dame con el libro en la mano a verlo y me ponía delante y lo leía, empezaba a ver los muros y el portal del obispo Guillermo de Auvernia, la escalera con Isis. Intentaba verlo, ¿no? Intentaba comprenderlo. Lo intentaba, no lo comprendía, pero no hace falta que lo comprendáis. Había que percibirlo, en francés, percibir, atravesar para ver, percevoir, atravesar para ver. Había que percibirlo. ¿Cómo? Verticalmente, horizontalmente, el libro. Vertical, tu inspiración. Inspiración, inspiros Zeus, respirar como Dios lo hace. Respirar como un Dios. Pues son los ritos, un poco más. Hay dos libros tremendos del conde de Saint-Germain que os sugiero. Es Zanoni, no sé si lo habéis leído, de Robert Lytton, tremendísimo, sobre todo la poesía, cómo lo escribe. Robert Lytton escribió Zanoni, Rinfa, escribió la raza futura, un montón de libros tremendos, ¿no? Y Hermano del tercer grado, de Will Garber, que hablan novelescamente del conde de Saint-Germain. ¿Quién era? Ese personaje tremendo, ¿no? Zanoni es yo creo que es la novela iniciática más potente que hay en Occidente, Zanoni. Es la historia del conde de Saint-Germain, pero escrito con un verbo extraordinario, prodigioso. Es poesía y música leerlo.
Eso sí que hace efecto. La poesía se filtra a través del ego, incluso a través de la mente, la poesía, ¿no? Pues la emplean los sufíes, tanto la poesía. Un poquito más. Bueno, esta foto me gusta porque no sé, está bajando o subiendo. Lo que tú quieras. ¿Vale? ¿Vale? Lo que te guste en este momento. ¿Tú qué piensas? ¿Que los ángeles tienen que estar arriba o mejor que bajen un poco aquí abajo ahora, ¿no? ¿Qué falta hacer, no? Que bajen, ¿no? Bueno, un poquito más. La francmasonería, la palabra francmasón no quiere decir constructor sincero, eso es una cosa francesa que viene de Fremasen, que es unos jeroglíficos egipcios, hijo de la luz. Fremasen, en griego mesauroneo, yo estoy en medio del cielo. Francmasón es hijo de la luz, como tú, evidentemente, entonces lo decías, ¿no? Como luz pura, luz ensombrecida, oscurecida, pero luz. Dirás, ¿cómo es posible que eso ocurra? Pues claro que sí. Por el reino del laberinto, que decían los templarios, estamos rodeados del reino del laberinto. No podemos atravesarlo si no eres un iniciado. Mientras no eres un iniciado, aunque vives, no existes. Naces, creces, te reproduces y mueres. No está mal. Pues llegar a tener un hijo que sea un iniciado, o sea que está muy bien. Pero Manon Tropo, un poquito más. Y en la iniciación, uno cree siempre que es un camino hacia adelante, pero no es así. Entonces, cuando estás en la entrada de un laberinto, te das cuenta que nunca puede ser hacia adelante, es hacia atrás. Volver al inicio, al initium. Pues las cámaras de iniciación masónicas te llevan al inicio. Te llevan al principio, te resetean, literalmente. Y eres un 2 veces nacido. Morir antes de morir. Vuelves a la vida. Vuelves a la vida, a ser otra persona. De ahí la importancia de que el rito esté bien hecho, de que los que están haciéndolo tengan un corazón puro y bueno. Ahí van a fallar todos. Egos, mentes, ambiciones, deseos, traumas de renacimiento. Pero si los oficiales tienen buen corazón, va a funcionar. Un buen método en malas manos no funcionará nunca. Un mal método en buenas manos, sí. Los maestros curan con un vaso de agua. Y tú con una caja de medicinas como este cuarto igual no consigues ni quitar un dolor de cabeza. Bueno, sí, provocarlo, claro. Evidentemente, ¿no? Un poquito más. Pero ya se habla de la resurrección. Te vas a extrañar, te va a asustar, vas a decir, me voy, o le tiro a este señor algo a la cabeza. Lázaro, evidentemente, era un iniciado, no estaba muerto, ¿no? Pues llevaba ahí días en estado sarcofágico, como los misterios egipcios, ¿no? La segunda muerte, ¿no? Más le dice, ábrete, dice, igual que dice a la piedra para que se mueva, ábrete. Ábrete. Eso en arameo se dice efatá. Es la frase que se dice durante el bautismo gnóstico cuando se echa agua en la coronilla a los niños. Se dice efatá, ábrete. Qué bonito, ¿verdad? A ver cómo lo pronunciáis. Efatá. Fatal. Efatá, ábrete. Qué bueno esa idea, ¿no? Ábrete, hazte disponible, hazte asequible a ese conocimiento, ¿no? Hazte asequible, ¿no? Toda la tradición occidental se basa en esto, la palabra, toda la alquimia, vitriolum. Visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. A la que Paracelso añadió vera medicina de la verdadera sanación. Visita el interior de la tierra y rectificando hallarás la piedra oculta. Rectificando, eso nos habla de que tienes que purificarte. Tú no puedes ir a meditar con el ego puesto. La New Age te dirá que sí, que puedes hacer tantra y puedes hacer kundalini yoga con todo el ego puesto. Así te sienta. Que acabas en el psiquiatra o como una coctelera. Hay muchas personas que al acabar el año han hecho cursos de chakras, de reiki, de ayahuasca, de chamanismo, de constelaciones familiares, de canalización. Y cuando acaban el año dicen, estoy loco, aparte de arruinado, por cierto. Estoy loco, me he vuelto loco. ¿Por qué no funcionará? Sin amor no va a funcionar. Hagas lo que hagas, no va a funcionar. Nada funciona sin amor. Amor humano,
El amor humano es te quiero mientras seas como yo quiero, si no eres como yo quiero ya no te quiero, si puedo empiezo a matarte y a destruirte. Entonces, así que el amor humano, ¿vale? Otro tipo de amor superior. Ese amor que tiene, no tiene ego, no tiene miedo. Pero tienes que quitarte 3 cosas, 3 chips que te pusieron de pequeño: miedo, vergüenza y culpa. ¿Quién te puso eso? Las religiones del desierto. Miedo, vergüenza y culpa. Decía un nativo americano: con vosotros llegó el miedo. Les decía a los misioneros: con vosotros llegó el miedo. El miedo a Dios. Timur domine principium sapientiae. El temor a Dios es el principio del conocimiento. No será amor domine, mejor, ¿no? Más bonito, ¿no? Es más romántico. El amor a Dios es el principio de la sabiduría, ¿no? Todo empieza ahí. Si te fueras a morir, no te lo deseo. Estuvieras con pip, pip, pico, esa banda musical que nos acompaña a todos, el mejor de los casos. Pip, pip. ¿En qué creerías? ¿A quién rezarías? ¿A quién pedirías ayuda? ¿Con qué querrías estar vinculado? ¿A qué querrías unirte? ¿Invocarías a Paracelso? ¿A Zaratustra? ¿A Buda? No te pregunto a qué, pero piénsalo. ¿Vale? Porque igual estamos en el momento de encontrar que no debes bajarte ya de ahí. Un amigo mío que está en la UBI 3 meses, digo, ¿en qué pensabas? Digo, yo pensaba, decía, gratitud y amor. Solo sentía, pues digo, no te bajes nunca más de ahí. ¿Para qué quieres más? Yo sentía gratitud y amor. Digo, ¿y te vas a bajar de ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Leer libros? ¿Que te explique lo que es el amor y la gratitud o qué? Si estabas muriéndote. Había ego, dice una gota, y no quedaba nada de ego. El ego es un cobardica. Se pira, con esas cosas se va, ¿sabes? No quiere estar ahí. Por eso los ritos iniciáticos te llevan a la muerte, siempre. Te hacen reproducir tu muerte. Te llevan a morir. Tú imagínate que estás tumbado en el suelo, como hizo Ramana Maharshi. Suelto el aire y no cojo aire. Eso hizo él. ¿Y qué queda ahora? ¿Quién soy yo? Sin personalidad, sin recuerdos, sin memoria, sin deseos. ¿Quién soy yo? Eso se preguntó él. ¿Qué queda de mí? ¿Qué queda de mí? ¿Verdad? Si no cojo aire. Hacerlo, con cuidado, media hora sin respirar. Hacerlo. ¿Qué queda de mí? ¿Quién soy yo sin todo eso? Es un experimento tremendo, es un ejercicio potente, ¿eh? Además te va a pasar igual, te va a pasar. Más vale que te anticipes un poco y conozcas ya un poco el camino. Un poquito más. Ahí tienes el vitriolo, visita el interior de la Tierra. Eso es una cámara de reflexión, tampoco de miedo. Tampoco de miedo. Batem, vete de ahí, vete de ahí. Si la curiosidad te lleva aquí, vete de ahí, vete de ahí. Si vienes por curiosidad, vete. Visita el interior de la Tierra, rectificando encontrarás la clave oculta, la llave oculta. ¿Un poquito más? Este cuadro me encanta. Ahí tenéis una imagen de Isis, bellísima, con los caballeros del compás, ¿no? Esto es genial, ¿no? Una transmisión horizontal y una vertical, ¿no? Ahí, ¿no? Es genial. Este mudra es genial, ¿no? Es un mudra bellísimo, ¿no? Es una cosa bellísima, ¿no? Con los dedos ahí, ¿no? Maravilla, ¿no? No es una virgen, es Isis. Isis siempre es negra, como la tierra de Kemet. Siempre es negra, ¿no? Isis es tu cuerpo. Es la tierra pura de Kemet, es tu cuerpo, ¿no? Isis María es tu cuerpo. Es evidente que es tu cuerpo, ¿no? Ahí se lleva a cabo la obra. La alquimia le llama al cuerpo acuático, el cuerpo de agua. Un poquito más. Las tradiciones de Egipto, no sé, habéis estado todos en Egipto ya, ¿no? Todos. Pero no habéis estado sin mí, es que venir conmigo. No hay nada que ver. ¿Quién ha estado en Egipto conmigo? Yo también he estado conmigo en Egipto. Bueno, es una broma, es una broma. Es cierto que Napoleón fue el que descubrió. Napoleón llevaba siempre un libro en las manos, que era se llama El libro de los destinos. Es el libro que lleva. Dicen que lo de la mano así era por esto. ¿Sabes? Y que siempre estaba así, ¿no? Le llevaba esto y siempre recurría a este libro para tomar cualquier decisión. El libro de los destinos de Napoleón, lo tenéis editado en castellano. Luego, si queréis, intentad hacer una foto. Intentar. Sí, porque no me lo quitarán si digo una foto. Interesante, Napoleón. Napoleón, un chaval majete, Napoleón. Un poquito más. Tuvo mucho que ver con... En realidad, ¿sabes que Napoleón encontró la Esfinge
Cuando la dataron, al que dató a la Esfinge lo echaron de Egipto, no podía volver, porque pensaban que iba a legitimar una posición paleontológica y se le dio 23.000 años. Entonces eso, claro, eso entró en conflicto con todo, ¿no? La Esfinge, antes la hemos visto en el zodiaco, en el país de Dendera, está la Esfinge, ¿no? El león. Un poquito más. Y entramos en un personaje adorable, que es el alma mater de la masonería egipcia, el conde Alexandro de Cagliostro. Llevo toda mi vida, porque mi padre era un adorador de Cagliostro, su nombre de logia era Cagliostro, en siciliano, viento del sur. ¿Dónde va el viento del sur? Hacia el norte. ¿No dice la tradición que tiene el iniciado que ir siempre hacia el norte, hacia Hiperbórea, hacia el norte, donde la tradición vincula a Shambhala, al norte, Shambhala del norte? El iniciado va en esa dirección. Cagliostro, el viento del sur, que sopla hacia el norte. ¿Qué hay en el norte? Soledad, seguramente. Un iniciado, más frío. Cuanto más asciendes, con menos gente te encuentras. Si tu camino es fácil, no es un buen camino seguro. Se llama amapolas, hierbecita, gacelas, unicornios y delfines, no estás trabajando muy bien, ¿eh? Porque cuando empiezas a ascender es áspero, es duro, no ves a nadie, hace frío, rocas, arena, hielo, soledad. ¿Sabes? A menos que tengas un buen Sherpa que te ayude, ¿verdad? El ascenso siempre es difícil. La vía iniciática es muy difícil. Crees que tienes información, pero eso no es importante. En Internet podéis tener... Tu móvil tiene millones de veces más información que todo lo que estoy diciendo ahora. Tu móvil. ¿Ves? Un poquito más. Cagliostro es una de esas personas más denostadas, más injuriadas, más calumniadas de la historia. Sin embargo, su legado es tan impresionante, tan grande, tan inmenso, lo que hizo Cagliostro a través de su rito. Un poquito más. Hoy que ha sido denostado. Esto es una película, es un documental, una película que sobre el collar de la reina. Horrible, lo ponen también como un mago, como un necromante, como un mago negro siempre, ¿no? Todo eso fue, un poquito más, una campaña de injurias que se hizo con él, una campaña mezclándolo con un personaje infame, que era José Balsamo. Esa campaña se la debemos sobre todo a la Inquisición, a los jesuitas, a un periódico, el Correo de Europa, un periódico inglés que se publicaba en francés, y se la debemos también a varios escritores. Por ejemplo, un poquito más. Este es un busto que hay de Houdon, que está en el Museo de Aix-en-Provence, en Francia, un museo que hay de Cagliostro. Un poquito más. Tenéis el libro de Memorias de un médico que hizo Alejandro Dumas, en el que lo denostaba y lo asimilaba a un personaje infame que era nada menos que José Balsamo, un sátrapa, un hombre que se supone murió trágicamente, ¿no? Entonces lo mezclaron porque Cagliostro era un personaje tremendísimo, que además era un líder reconocido en toda Europa. Era un mesías, la gente lo adoraba, cuando llegaba a los sitios la gente lo adoraba, porque curaba gratis a la gente, curaba enfermedades mortales. El médico de la emperatriz de Rusia lo odiaba a muerte, porque Catalina II, porque curaba a la gente. Curaba con su sola presencia, curaba a la gente. Y lo retó a un combate a espada, pero Cagliostro le dijo no, a venenos. Y tú te tomas lo que yo te dé, una dosis enorme de arsénico, y yo lo que tú me des. Y verás quién muere de los dos. Pero la reina intervino y dijo, bueno, pues os tomáis unas copitas juntos, un cafecillo, y lo dejamos. Pero que era un hombre potentísimo, era un gran iniciado, un verdadero iniciado. Un poquito más. Esta es una película muy buena de Orson Welles, que se llama Black Magic, Magia Negra, una película en blanco y negro, y la tema que está basada en los libelos también del Santo Oficio y en la novela Memorias de un médico, y a pesar del papel que hacía Welles, Orson Welles, que era un personaje tremendo, la película es infamante, ¿no? Un poquito más. Esta es Cagliostro. Y llegaron a compararla con Casanova, ¿no? Hay una película muy buena que es Cagliostro, de Pierre Carpi, la tienes en YouTube también, una película genial, italiana, basada en textos reales de él, ¿no? Pierre Carpi. Un poquito más. La idea que Cagliostro era una de esas personas consideradas como un inmortal.
y la iniciación occidental le debe muchísimo. Es un hombre de carácter fuerte, pero extremadamente compasivo, un amor dinámico, era médico. Se supone que había viajado muchísimo, su primera aparición fue en 1780 y tantos. No se sabe de dónde salió, de quién era hijo, se piensa que nació en Medina, que era hijo de Pinto de Fonseca, que era el gran maestro de la Orden de Malta, pero seguramente de Fonseca, que era un pelado que intentó cambiar el Vaticano ya entonces, modernizar el Vaticano, no fue más que su mentor. Pero él tuvo un maestro muy grande, ¿no? Un poquito más. Aquí tienes unos signos. Esto lo hablaremos luego, del sello de Cagliostro, que es muy interesante. Un poquito más. Esa mirada, él cuando miraba, un poquito más la anterior, sí. Un poquito más, miraba hacia arriba, cuando hablaba con la gente, cuando hablaba con un discípulo, miraba siempre hacia arriba, ¿no? Siempre. Judón, que era el maestro de la logia de las 9 hermanas, él hizo esta imagen de él tremenda, ¿no? Un poquito más. Ya lo queréis sacar esto, ya os cae bien, ¿verdad? Un poquito más. Él tenía un poco el anterior, el símbolo de Cagliostro, que yo llevo en mi anillo, era una serpiente con... Eso tiene un simbolismo tremendo, ¿no? Primero porque parece un reloj de arena, en el cual parece que está pasando algo, ¿no? Marca una especie de tempus en el cual está pasando algo. Hay una flecha que atraviesa por la nuca, nos hablaba antes Raquel de la nuca, importantísimo en la metafísica egipcia, la nuca, que atraviesa la serpiente, que lagrimea y gotea. Hay una playa con un poco de oleaje, uno o varios pájaros, pero la serpiente pica a la manzana del conocimiento la pica. Eso parece como si quisiera decir que hay una especie de veneno en la tradición, que se ha injertado un veneno para hacerlo ineficaz. Cabe recordar, ¿no?, que desde los años 1700 y pico muchos rituales fueron manoseados. Hubo una injerencia de la Compañía de Jesús brutal, que se hacían iniciar y luego llegaban para provocar, con un famoso libro, Nonitas Sophitas Jesu, que recibían los jesuitas, que era la manera de... Hay recetas de veneno, así como provocar la bancarrota y revoluciones. Nonitas Sophitas Jesu, era un libro de mano, ¿no? Y con eso fue metido en los rituales, en las ceremonias, como en los sacramentos, por cierto, para cerrar puertas que tienen que estar abiertas y abrir puertas que tienen que estar cerradas. Hablábamos del tercer ojo antes. ¿Por qué tenemos el tercer ojo fundido la mayoría? ¿Por qué no tenemos la visión del mundo espiritual? No digo del mundo astral, eso no tiene ningún interés, el mundo astral. Es ambiguo. El mundo espiritual, el mundo del plano mental, el plano de las luces. ¿Por qué no tenemos esa visión? ¿Por qué? ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Te remontas a tu pasado, a tus sacramentos? ¿Te puedes remontar al pasado? Un poquito más. Entonces, el sello de Cagliostro nos evoca también... Él decía, mucho de lo que sabemos de Cagliostro viene por los interrogatorios de la Inquisición, cuando fue hecho preso en Sant'Angelo y luego en San Leo de Montefeltro, donde fue, luego lo veremos, ¿no? Un poquito más. El Ouroboros, lo decís mucho, es el símbolo de la eternidad. Es algo tremendo, esos símbolos. Esto es un poco más celta, pero es muy bonito y lo he puesto porque es bonito y lo he puesto. Pero en realidad, esto aparece en toda la mitología y todo el simbolismo aparece el Ouroboros, símbolo de la eternidad. Tienen más, cada símbolo, como cada jeroglífico, tiene por lo menos 7 o 9 significados distintos, tantos como cuerpos tienes tú. Se depende de tu candidez, de tu profundidad, de tu necesidad, de tu amor, que lo entiendas de una manera o de otra. Pues el litigio siempre de Platón con Aristóteles. Platón era el eros filosófico, el conocimiento a través del amor. Nos quedamos con el de abajo. Y así nos va. ¿Verdad? Un poquito más. Bueno, en realidad, un poco atrás, esto es Malta. Se supone que él tenía un maestro, un poco anterior, tenía un maestro enorme. No, esto es Palermo. Se supone que nació en Palermo, que era siciliano, de ahí que luego lo mezclan con otro hombre siciliano, que era José Balsamo. Palermo entonces era un nido de iniciaciones, de tradiciones antiguas. El rito nuestro procede de ahí. El rito de Mizraín procede mucho, una gran parte procede de la tradición
de Palermo, de las escuelas de Nápoles, donde florecía la alquimia. Donde había menos persecución también, muchos ritos se fueron a parar ahí, a esa zona, ¿no? Se supone que tuvo un gran maestro misterioso que era Altotas, que a todas luces es un símbolo porque Al es Dios y Zot, Dios Tot, el conocimiento de Dios más o menos, Altotas, ¿no? No se sabe quién era, ¿no? No saben un poquito más. Los viajes de Cagliostro fueron tremendos, porque estuvo desde Medina, todo el este, en Madrid, vivió cerca del Hostal del Sol, ¿se llamaba aquí? ¿No se llamaba? No. Ahora miraremos a ver cuál era, un poco más. Hay una ópera enorme que la veis, bueno, este es el Loco del Tarot, esta es la flauta mágica, ¿la conocéis? ¿La veis? Un día dedicaremos una sesión solamente a explicar la flauta mágica, que estaríamos años explicándola, como la Esfinge o la Gioconda, los tres grandes misterios, la Gran Pirámide, ¿no? Vamos a explicar la flauta mágica. Es que verla mucho, escucharla, y tenéis esa Panino, tenéis el Loco del Tarot, el canto de los pájaros, importantísimo en la alquimia. El laboratorio de la alquimia ya lo sabes porque tú eres alquimista, cuando el suelo se derrumba bajo tus pies, cuando faltan páginas del libro final, te dicen los alquimistas, vete al bosque y escucha el canto de los pájaros. Es la melodía que le dice al alquimista cómo terminar la obra. La que le dijo a Sigfrido, que había una conjura contra él cuando probó el caldero de Queriduen, de que le dio la memoria de lo que era, de un ser divino, omnisciente. Entonces lo comprendió todo, cuando probó el Santo Grial, no el contenido, que no es muy importante, sino no el continente, sino el contenido que había dentro. Antes nos hablaba Raquel, nos estaba hablando de los del Santo Grial, y decía que era femenino, que era justo. Claro que sí. Un día escribí un libro yo sobre eso, que se titule Caballería y búsqueda sagrada, una cosa así. A ver, un poquito más. En realidad, Cagliostro era lo que se llama un derviche errante, un superior desconocido, aunque la frase superior queda muy feo. Era serviteur inconnu, servidor desconocido. De ahí que su símbolo era una S con una I, serviteur inconnu. Era un derviche errante de los que van por el mundo. Tienes que estar atento porque va por la calle y te cruzas todos los días con uno. ¿Creéis que no están observándote? Nos observan buscando discípulos. ¿Cuándo lo localizan? Cuando la luz brilla sobre la cabeza, no cuando el discípulo está preparado. Está preparado cuando la luz brilla sobre la cabeza. El problema que tienes cuando la luz brilla sobre la cabeza es que eres reconocible para ambos bandos. Voilà. O sea, mantente en tu corazón firme y en tu luz. En tu compasión, en tu amor, en tu luz. O estás perdido. Muchos hermanos de las sombras eran de los nuestros. ¿Sabes? Así que manteneos en guardia. Ellos van sembrando los pétalos de la rosa mística, van sembrando. Me decía un amigo sufí. Estábamos tomándonos una pizza sentados en el suelo, una reunión de una orden sufí. Me dijo, yo era rico, yo era feliz. Y un día en una boda alguien me habló, y aquí me tienes. He perdido todo lo que tenía, he perdido el trabajo, estoy feliz como nunca, comiendo pizza aquí sentado contigo, porque alguien me habló. Me puso el mundo al revés. Como te pasó a ti, ¿no? Tu mundo se dio la vuelta a tu mundo. ¿Verdad? ¿O te está pasando ahora? Hay que matarme. Un poco más. La alquimia, siempre os lo digo, los alquimistas no transforman, transmutan. Si tengo un coche verde y lo pinto de amarillo, eso es transformar. Si lo pinto de blanco, le pongo una cruz roja, llevo medicina y se voy a curar a la gente, eso es transmutar. Es elevar a una dimensión superior. Cuando hablaba nuestro amigo, nuestro hermano de los arquetipos no están muertos, evolucionan. No son formas inertes, evolucionan. Como tú, porque hay un principio en la naturaleza que todo tiende al uno, todo tiende a volver a la luz. Eso costará un tiempo. ¿Cuánto cuesta que la naturaleza convierta arena de playa en un Buda viviente? ¿Cuánto calculáis que cuesta eso? 50.000 años. ¿Es cuánto cuesta que tú cojas un trozo de carbón, lo metas a extrema profundidad y a extrema temperatura
y que se convierta en un diamante, ¿cuánto crees que cuesta para que eso se produzca? 50.000 años. Un alquimista lo hace en 3 días. En 3 días. Incluso en menos. Un poquito más. Decía Stephen Sholder, decía que así como la naturaleza tiene su alquimia, también necesita de alquimistas humanos. Un iniciado es un alquimista humano. Coge los reinos, hace que el reino mineral sea vegetal, que el vegetal sea animal, que el animal sea humano, que el humano vuelva a ser divino, angelical. Eso es lo que hace un alquimista. Todo lo devuelve a la condición primigenia de luz, arquetípica. A la luz. No os tratéis nunca de esa idea. Lo más importante, la luz. Tiene que ver con el amor. Es lo mismo. Es lo mismo. La palabra inglesa God, generador, ordenador, destructor. God. Parece mucho a la India. Brahma, Vishnu, Shiva. Energía de emanación, el soplo de Brahma. La energía de coherencia a través del amor, de la materia. Energía de transmutación, que es Shiva. Si yo cojo y ¿dejas tu móvil? Bueno, eso es un robot. Si quito Vishnu de esto, le quito a Vishnu, explotaría todo Madrid entero y posiblemente muchísimo más. Volaría todo Madrid entero. Tendrías una bomba nuclear. La bomba nuclear es quitar a Vishnu. Porque le preguntaron a un lama en Nepal de qué estaba hecha la materia oscura y dijo de compasión. Efectivamente, el amor es todo lo que se opone al caos. Más contrario al amor es el caos, la guerra, la destrucción, el sufrimiento. ¿Y qué es lo más parecido a una vía iniciática? Lo contrario. El amor. Suena un poco, decir palabra amor suena hippie. Y lo es. Está tan denostada esa palabra. La gente dice te quiero borracho a las 4 de la mañana en una discoteca. Ese es el tema cuando digo cómo te llamas, pero hoy te quiero. Te quiero. No te quiero. Amar es dejar ser. Te amo. No te quiero. La palabra francesa vouloir aimer es muy distinto. Je t'en veux, c'est para mí. Je t'aime. Distinto, ¿no? Entonces, el amor como origen y fuente, ¿no? Si estuvieras en la UCI, ¿te gustaría sentir amor? ¿Te gustaría? O dirías, no, yo he leído a Platón, y Platón dice que el amor no va para tanto, ¿no? Un romance que tuve tampoco fue perfecto, ¿no? A fin de cuentas, era un guardia civil. Pero, ¿no te gustaría sentir amor? Yo en la estación esperando al tren estaba enamorado. ¿De quién? No. Uy, qué horror. De todo. Sentía el amor de las personas. Su interior. El amor que tenían dentro. Hablaban de fútbol, pero es igual, no están hablando de fútbol. Decía Emerson, hay muchos hombres que se pasan la vida pescando sin saber que no son peces lo que buscan. Un poquito más. El elixir, mira qué bonito esto, ¿no? El elixir, te gustará a ti seguro. Otra portada. Otra portada. Esto es el elixir de la inmortalidad. Siempre se ha dicho que los rosacruces antiguos, Cagliostro basó su enseñanza en los rosacruces alemanes, la Aurea Crucis de los alemanes, lo basó en la tradición de la magia caldea, pero curiosamente vas a decir, y en Egipto, no, lo basó en los coptos. La masonería egipcia de Cagliostro no tiene connotación egipcia simbólica, aunque él percibió que en las formas antiguas egipcias y helénicas había algo oculto. Por eso se utilizaban los rituales. Eran soportes a conceptos y a arquetipos. El símbolo era un arquetipo. Pero toda la francmasonería estaba basada en la metafísica de los coptos. ¿Quién eran los coptos? Los herederos literales de los egipcios. Champollion tradujo la piedra de Rosetta basándose en el copto. Y otras muchas más cosas que tienen. Ahora llevé a este grupo, los llevé al barrio copto, o sea, qué chulo, o sea, qué bonito el barrio copto, ¿no? ¿Tienes que ir conmigo al barrio copto? Se va a encantar. Claro, os llevaré a unos sitios chulísimos. Un poquito más. Él también estudió mucho a Paracelso.
porque él, por las medicinas. Pero también extrajo otra cosa de elixires. Una de las cosas que extrajo fue el elixir de la inmortalidad. ¿De qué inmortalidad? La física, vaya maldición. Es una santa maldición la inmortalidad. ¿Te imaginas estar en el puerto constantemente viendo a todo el mundo partir, menos tú? Todos tus seres queridos, menos tú. Si no fuera por la muerte, cada nacimiento sería una tragedia. ¿Imagináis un mundo en que solo naciera gente? ¿Se imagináis? ¡Qué canibalismo! ¿Se imagináis, no? ¿Sí? ¡Qué horror, no! La muerte es parte intrínseca. Para un egipcio estás muerto ahora. Tú eres el Ka de Umba, tú eres la sombra del doble. Tu ser luminoso positivo está en otra dimensión que a veces te visita. ¿Cuándo? En momentos de epifanía, de abandono, de ausencia de sí, de carencia de yo. Momentos de belleza, de contemplación, de éxtasis o de verticalidad. Tu ser te visita y tienes inspiración. ¿Comprendes? A pesar de ti. Vertical. Un poquito más. Paracelso también es otro personaje extraordinario. Paracelso. Un poquito más el anterior. Paracelso, ¿sí, un poco anterior? Ping, ping, sí. Paracelso en realidad se llama Theophrastos von Hoffenheim. Un trabalenguas de toda vida. Pero Paracelso es el que va junto a la luz. Paracelso, el que va junto a la luz. Este hombre que murió con 49 años, asesinado seguramente, era el más sabio de los sabios que ha tenido Occidente. Somos todos hijos y deudos de Paracelso, todos. Desde Goethe hasta Wilhelm Reich, toda la peña han sido discípulos de Paracelso. Hahnemann, Bach, todos han seguido a Paracelso, todos han seguido a él. Pues ellos extraían los remedios, los homeopatos, sufrimiento común. Porque si una cosa que nos une a los seres humanos es el sufrimiento. Sufrimos por seres humanos, sufrimos. Digo, yo soy padre, ¿no? La verdad es que tengo miles de hijos, pero no soy Ramsés, perdón. Y ser hijo, vosotros sois mamás, tenéis hijos. Ser mamá es una albóndiga de miedo y amor, ¿verdad? ¿Verdad que es una especie de albóndiga de miedo y amor? ¿Y cómo separas? No se puede separar, ¿verdad? ¿Te das cuenta que le tienes miedo a ese amor? A tu hijo, que le tienes miedo. Es amor mezclado con miedo. Miedo a la vida, ¿no? ¿Cómo separas eso? Inseparable. ¿Con más amor? Sí, posiblemente, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Difícil. La homeopatía es una ciencia extraordinaria, pero aquí nos podría hablar muchísimo más de esto, ¿no? Homeopatos es encontrar lo similar, lo que llaman los griegos la mimesis. Mimesis, ¿a qué se parece, no? ¿Cómo lo hace la naturaleza? ¿Cómo hace un submarino? Pues como si fuera un cetáceo. ¿Cómo se hace un avión? Pues como un quebrantahuesos. La mimesis, encontrar lo que se parece a. La naturaleza lleva 4.500 millones de años experimentando en un principio la economía de energía. ¿Cómo lo hace la naturaleza? Pues tú igual. Ser mimético es eso, la mimesis, ¿no? La homeopatía se basa en eso, lo similar produce lo similar. Un poquito más. Hablamos del rocío, ¿no? ¿Sabéis que a los rosacruces que cogían, ahora estos días se coge el rocío? Eso que ha sacado, es chulísimo que ha sacado el rocío, ¿no? Los rosacruces se les llamaba le frère de la rosée cuite, los hermanos del rocío cocido. Porque iban por la mañana, cogían en paños blancos. Nosotros lo hacemos todo, coger rocío para hacerte con tu plantita un elixir para ti, de una manera especial, chulísima. ¿Cómo se hacía eso? Es un secreto, no se puede hacer, se puede decir. Algún día. ¿Cómo se hace eso, no? Coger rocío. El rocío está informado, es esférico y está informado. Lleva información. No solamente es agua. El agua no es algo, es alguien, tiene memoria. Sobre eso Jacques Benveniste o Luc Montagnier han escrito mucho sobre eso. El agua tiene memoria. Pues se emplea mucho. Cagliostro utilizaba, en las logias utilizaba una escudilla con agua. Hacía hidromancia. Es curioso porque no entrabas en el rito si los niños que había ahí no decían que entraras por hidromancia. O sea, no era una cosa que te apuntabas y entrabas. Nunca debería ser así. Un poco más. Dice a Paracelso, tremendo, ¿no? Y Leonardo. Todos ellos tienen en común el amor a la vida, que la vida es un sistema de rescate. La vida, donde hay vida habrá conciencia, donde hay conciencia habrá autoconciencia, donde hay autoconciencia habrá anhelo, recuerdo, vuelta al origen. Así que la vida es un sistema de rescate. El bien es todo lo que favorece la vida, eso decía Herbert Schweitzer, decía eso. El mal es todo lo que la destruye. El bien es la vida.
donde hay verde, hay esperanza, siempre donde hay vida. Donde hay vida. Un poquito más. Tienes ese canopo, ese es el canopo que se ponía, bueno, en el juicio de Osiris se colocaba un canopo, el Ibd, que contenía una cosa que se llamaba los hechos de eternidad. Es decir, de todo lo que has pensado o hecho, solo queda una cosa. ¿Cuánto te han amado? Te preguntará Osiris. ¿Cuánto te has hecho amar? También cuánto has amado tú, ¿no? Pero ¿cuánto te has hecho querer? Eso es lo que contará. Cuando Maat ponga la plumita que pone en la balanza y tu corazón tiene que estar en equilibrio de Maat. Cuando un egipcio decía, hablo en nombre de Maat, no podía mentir. Los masones decimos, hablo entre columnas, no puedo mentir. Allá tu karma si haces eso. Hablo entre columnas, quiero decir, hablo en condiciones de Maat, de belleza, armonía y perfección original. No puedo mentir. Esa plumita era puesta en una bandeja y la otra estaba el canopo, el Ibd. ¿Tu corazón, cómo tiene que ser un corazón para estar en equilibrio con un canopo, con una pluma? ¿Cómo tiene que ser un corazón? Del etéreo, ligero de todo. Eso te pide la cámara de reflexión cuando vas a iniciarte la francmasonería, te dicen, haz tabla rasa, perdona, olvida. Es que, olvídate, no busques la justicia injusta. ¿Vale? Olvídate, vas a morir, estás ahí, pip, 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 y todos los hermanos en la puerta estamos haciendo eso, pip. No hacemos eso. Vemos música de fondo, pip, pip. Olvida, tienes la oportunidad tremenda de volver a hacer el psicodrama de tu vida, a rehacerlo. Perdona, olvida. Sobre todo si es imperdonable. Una cosa que es imperdonable, hay que más miedo que perdonarla, ¿no? El perdón te abre una puerta enorme de liberación, ¿eh? Ahora hay muchísimo, la sociedad utiliza el victimismo para todo. Todo el mundo es victimista, no se queja. Es un horror eso, el victimismo, ¿no? Fíjate tú lo que me ha pasado, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Por tu lenguaje se ve, ¿no? Y digo, voy a pintar este cuarto de verde, entero, de verde. Y he visto, qué feo el color verde. ¿Qué te pasó con aquel guardia civil? ¿Verdad? ¿Te acuerdas, no? Porque la memoria te lleva a una mala sensación. La PNL se basa en eso. ¿Qué te pasó con aquel guardia civil? ¿Te acuerdas, no? Porque el verde te trae mala sensación. Así por tu lenguaje te puedo localizar. No es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Por eso la palabra es tan importante. En el ritual lo más importante son las palabras. Cómo hablas, cómo reverbera la voz, la luz. El jeroglífico luz en egipcio es jru. Jru es voz y es luz, porque tu voz es tu luz. Cuando hablas es tu luz. Jru. Un poquito más. La verdad es que nuestra tradición más pura de aquí es la alquimia. Yo sugeriría que leáis algunos libros de alquimia. Pero no me habléis de alquimia de las relaciones, por favor. A veces cuelgo en mis posts texto de alquimia y me sale alguien que da un curso de la transmutación de las relaciones, porque me dejó la novia, hay que transmutar eso en otra. Eso es, ¿no? Eso es. Esa es tu transmutación, ¿no? Eso no es. No se descubrió la vía iniciática para esas cosas, ¿sabes? Las vías iniciáticas se inventaron para volver a casa, para volver al origen, al principio, a la luz. La palabra nirvana en sánscrito es nunca más esto. Nunca más esto. ¿Sabes? Para encontrar nirvana, que es la condición perfecta del ser humano, sin dualismos. Un poquito más. Pues este es mi laboratorio de casa. No. Esto suena a explosión segura. En mi caso seguro que explotaba. Un poquito más. Hablamos de la alquimia, tiene unas fases, pero un día haremos una conferencia, varios hablaremos sobre alquimia, ¿verdad? O sea, chulísimo hacerlo, ¿no? Explicaremos todas las fases de la alquimia y la alquimia operativa interna. Desde el nigredo, desde la fase... Es muy sencillo, eso es facilísimo. Hay dos vías, está la del antimonio y otras muchas vías, pero hay dos vías, la seca y la húmeda. La vía húmeda, tú tienes una guía, tienes una escuela, por eso todos los utensilios son transparentes en el laboratorio. Estás viendo los colores. Pero la vía seca no, son opacos, entonces no sabes dónde estás. Todos, desde aquí, seguimos una vía seca. Todos, no sabes dónde estás. Que hay que tener muy buen oído, porque es el ruido, el sonido de la materia
en el Atanor, lo que te dice dónde estás. Es muy fácil. Coges una arpa y si es Vulcano, Plutón, muy venusiano, muy mercurial, puedes saber dónde estás por el sonido. Pues en las logias masónicas egipcias se trabaja tanto con el sonido. Hay una cosa que no hay en los demás ritos, se ha extinguido eso, la eufonía, que es utilizar sonidos, palabras. Hay dos cosas, la eufonía y la neumatología, el uso de la respiración. Pues en según qué grados recibes soplos y sistemas respiratorios. ¿Para qué? Para resetear tu respiración primal que recibiste del seno de tu madre, que te costará la vida, e instaurar la respiración de los iniciados, que es distinta. ¿Cuál es? Me acuerdo. Sería un truán si te lo dijera. Te haría muchísimo daño si te lo dijera. Así que esas cosas están. Es una cosa que se ha perdido. Actualmente en las logias es intelectual, se leen planchas, se leen escritos y ala. Siguiente. Y si estás un poco callado unos cuantos meses te pasan de grado. Si abres la boca, no, que entonces molestas. Callado, te ves muerto ahí. Te ves muerto, ¿verdad? Zaca, totalmente. Una logia no es un sitio para hablar, es un laboratorio. Tiene que ver con el universo, tiene que ver con la creación, tiene que ver con el logos. Y hay que crear personas nuevas. Y se emplean las palabras, se emplean los rituales extraordinarios, se emplea la voz. En las logias de Cagliostro, por ejemplo, se podrían entrar mujeres y hombres. ¿Sabéis, no? Porque las escuelas de los misterios eran aceptadas en igualdad de condiciones. Y si leéis a Cornelio Agripa de Netzstein, uno de los grandes inspiradores de Cagliostro, habla de la supremacía del sexo femenino. Cornelio Agripa de Netzstein, uno de los maestros de Cagliostro. ¿Un poquito más? Un poco más adelante. Ahí tienes uno de los maestros, era Robert Flatt y Michel Mayer. Su nombre, tú lo conocerás. Michel Mayer y Robert Flatt, que hicieron sobre la música de las esferas. Os sugiero que escuchéis, por ejemplo, a Hildegarda de Bingen, ¿conocéis, no? Es una música querubínica, ya en estado de éxtasis componía lo que escuchaba. La música era más parecida a la música de las esferas. También a Arvo Pärt, también si queréis, o a Joe Franzens, tiene música de las esferas, ¿no? Eran todos alquimistas que tenían en común ese uso de la música, de la frecuencia de la música. Entonces eso se usa, eso es una cosa que se ha perdido. Antes había en las logias maestros de música que tocaban. Yo aún lo he visto, fíjate, esto a 500 años y lo vi. Con notas especiales, no cualquier cosa. No se tocaba nada de Shakira. Se tocaban notas especiales que provocaban efectos especiales. Con notas, con una música que incluía eso. ¿Esas partituras existen? Claro que existen. ¿Las tienes? Evidentemente. ¿Me las vas a pasar? Claro que no. ¿Sabes? Cosa dice. Bueno, Cagliostro utilizaba una cosa que luego otras hermandades lo utilizaban niños, pupilos y columbas, niños puros, en las logias. Eran hijos de hermanos, ¿no? Sí, para que fuera todo absolutamente puro, entraban niños puros, 7 años, les hacían unos pases, unas plegarias con una espada también, y venía una garrafa de agua. Ahí aparecían símbolos, aparecían grifos, aparecían como jeroglíficos que interpretaban. Eso ahora se ha perdido, nadie sabe cómo se hacía eso. La hidromancia, cómo se hacía eso. Bueno, los que hacen los fosfenos tienen una ligera idea de cómo se utilizaba el agua y la luz para ver eso. ¿Un poquito más? Eso es hidromancia. ¿Veis ahí, con agua? Eso es un rito egipcio. Entonces eso todavía se hace, dirás, ¿cómo es posible que en pleno siglo XVIII que estamos, por cierto, se me está haciendo muy larga la Edad Media, todo hay que decirlo, muy larga, todavía existe, claro que existe eso, por supuesto que existe eso, existe este trabajo con el agua y con visiones en el agua, y en las logias se hace, en las logias masónicas egipcias se usa alquimia. Hay alquimia para olvidarte del dolor pasado, para que te olvides ya de eso y dejes de sufrir, ¿sabes? Cosas por el estilo, ¿no? Existen los rituales, ¿no? Estoy poniendo la cosa, dices, qué gusto, el rito egipcio, ¿no?
¿Sabéis que vamos a hacer un rito egipcio aquí, en Madrid, pronto? Seguramente aquí. Que eso será genial, genial que lo hagamos. Genial, será fantástico. Además, yo vendré todos los meses, vendré a estar aquí con vosotros, ¿verdad que sí? A daros charlas de cosas. Yo doy charlas aquí una vez al mes. Mañana hay otra, por la mañana, ¿a qué hora? A las 10. Mañana hay una sobre el reino de Shambhala, pero es privada, no privada. Puedes venir, pero no se puede grabar nada, ni teléfono, nada de nada. ¿Vale? Eso es... Hay cosas que no pueden saber. Los Rosacruces han cogido esa idea, utilizan niños, mi hermana era que hacen las ceremonias ellos, saben los rituales, es algo bellísimo. También utilizan los primeros altares triangulares que se utilizan en logias masónicas, proceden de los textos de Cagliostro. Yo tengo en casa 2 metros y pico de libros de Cagliostro, de él, o sobre él. Llevo toda mi vida estudiando ese personaje, ¿no? Un poquito más. Cuando la caída de la Bastilla, él fue hecho preso en la Bastilla, porque le metieron en un fiasco con un asunto de María Antonieta, con el collar de la reina, un collar valorado en millones de luises. Un luis era entonces como unos 20 euros, más o menos, un luis. Eran millones de luises de oro por un collar de diamantes, ¿no? Creo que está por ahí. El collar de la reina, sí. En realidad, todo fue urdido por una mujer extraordinaria, pero delictiva, Jeanne de la Motte, una mujer aristocracia venida a nada, que había pasado hambre, su madre se había tenido que prostituir, recibe una pensión, pero medrando y con intrigas de cortesanas llegó a ser baronesa. Jeanne de la Motte, con lo cual estuvo cerca, era mujer muy bella, estuvo cerca de María Antonieta. Y del cardenal de Rohan, que además era familia de Cagliostro, el conde de Soubise, el cardenal de Rohan. La palabra cardenal entonces era medio militar, o sea, medio político, medio militar, ¿no? Era algo, no era, bueno, ahora también. Y ¿qué cosas digo? Y en realidad la reina que quería ese collar como fuera, se lo presentaron y bueno, en Versalles una chica joven que se parecía a la reina se entrevistó en secreto con el cardenal y le dio al cardenal esa suma de dinero por el collar, se quedó con el collar, el dinero nunca apareció ni el collar. Lo cual fue un escándalo tremendo, ¿no? De repente el rey de Francia tenía un collar en un paraíso fiscal. Eso fue tremendo. Lo cual ahí cayó ya más infortunio sobre María Antonieta. Digo que era muy mujer así, la gente se moría de hambre y ella se compraba un collar de millones de euros, ¿no? Lo que valía. Todo eso eran diamantes, que fueron vendidos uno a uno luego en Londres por su marido, que era un militar. No tal que ahí cayó todo el mundo, pero pagó el más pringavito que era ella. Jeanne de la Motte fue marcada con la flor de lis y condenada a cadena perpetua en una prisión inmunda que era la Saliette, el lugar inmundo, ¿no? En realidad se apareció 3 años después, fue a Londres, se hizo líder de la Revolución Francesa, ella. Pero fue una historia tremenda, ¿no? Lo cierto es que Cagliostro fue metido en el saco aquel, pasó un año en la Bastilla, y a pesar de que lo exculparon porque no tenía culpa de nada, pero el rey era como era, y se superpuso al poder y a la solución, y lo mandó 3 días fuera de París y 8 máximo fuera de Francia. Y al mariscal, al obispo, lo llevó al exilio en un monasterio también, ¿no? Al cardenal de Rohan. Eso lo veis en la novela Los 3 mosqueteros. De Dumas aparece esa historia, pero contada, porque Dumas le gustaba mucho hacer la pelota a la realeza, era un escritor amarillista. Era amarillista, ¿no? Siempre estaba poniendo como a los nobles como que eran María Antonieta, la pobre desgraciada, ¿sabes? Los pobres desgraciados eran los franceses, se morían de hambre. Una barra de pan en sueldo de un mes, imaginaos, eso sí que eran pobres. Eso sí que eran pobres. Un poquito más. O tal que María Antonieta. Esta es Jeanne de la Motte, que era una mujer tremenda. Es que Versalles bebían 4.000 personas, solo había un solo lavabo, el del rey, que yo creo que no lo usaba, evidentemente, ¿no? Y dicen que apestaba, las pelucas se movían solas. ¿Magia? No. No era magia. Y Versalles se olía a más de 4 kilómetros. Imaginaros, sí, sí. ¿Sabes lo que hacían? Ponerse perfume Chanel 5, Embrujo de Sevilla y flores. Bueno, por eso la costumbre del ramo de flores de las novias. ¿Sabías, no? El ramo de flores de las novias es por eso. ¿No sabías? Por el olor. El ramo de flores de las novias era por eso. Se lo echaban a otra
para que oliera mejor y encontrara novio. Esa es la historia, ¿no? Un pelín más. Bueno, la verdad es que este es el cardenal de Rohan, que además sentía un amor ilícito por María Antonieta, estaba enamorado de ella, así que intentaba no solo medrar cerca de la corte para estar más cerca del rey, sino que además, pero le salió mal la cosa. Un poquito más. Dice a Luis XVI. ¿A quién se parece este tío? ¿A quién se parece este? ¿Verdad? Es un capeto. Un poco más. La verdad es que Cagliostro fue hecho preso, fue llevado a una prisión donde escribió su famosa Memoria del conde Cagliostro. Y salió de ahí fortalecido porque la sociedad lo apoyó completamente. La sociedad tuvo que exiliarse en Inglaterra, donde escribió un famoso texto, Carta al pueblo de Francia, en el que profetizaba la toma de la Bastilla, profetizaba el asesinato, literalmente, del rey y de la reina y de muchísimos nobles con fechas exactas. Se veía venir, me falta ser muy profeta, ¿no? Era un polvorín aquello, se veía venir, ¿no? A Antonieta se le quedó el pelo blanco en una noche, por cierto. Vuestras menstruaciones manarán por vuestras piernas, mi reina. Se le quedó el pelo blanco en una noche a ella. En las logias masónicas, bueno, había una mujer que era la esposa, nunca fue la esposa de él, un hombre de esa categoría, no necesita para nada tener pareja, de ninguna manera. Un hombre como él, un iniciado del tercer grado, no necesita para nada tener pareja. Y Cagliostro tenía una discípula, que era Lorenza Serafina Feliciani. Y ya la palabra serafina te da una idea de qué quiere decir eso. Los serafines son los que portan el mensaje del verbo. Son ígneos, seres ígneos que llevan el mensaje del verbo. Lo transmiten a otras jerarquías angelicales. Los serafines, querubines son señores de la música, viven en el éxtasis contemplativo del rostro de Dios. Y los serafines se dan la vuelta y son los que mandan el mensaje del amor. Los serafines. Allá arriba, en las altas esferas siderales, que la Cábala llama Kecer, es misericordia pura. No hay dualismo, no hay comparación, es misericordia pura, amor puro. Están esas entidades siderales, ahí están. Un poquito más. En realidad, Lorenza Serafina era la gran maestra del rito egipcio femenino. En esas logias había ritos para hombres, para mujeres y mixtos, y eran distintos. Os explico por qué. Una mujer, instrumentos de trabajar la piedra no le va a gustar mucho, pero ciertos símbolos como rosas, ciertos perfumes, ciertas cosas le llegan muchísimo más. Cagliostro lo sabía y utilizaba símbolos que llegaban más a cada uno, que podía ser más accesible a ti. Yo estoy completamente en contra de que la francmasonería sea solamente para hombres. Eso es una cosa inglesa, eso es de los ingleses, pero eso es la famosa legitimidad o lo que sea. Yo no me creo semejante cosa. La única legitimidad de una logia es que esté en vinculación con la tradición primordial. Punto. Punto. Lo demás no tiene ningún sentido. Si el que te ha autorizado la logia inglesa, eso es una... Juan, ¿sabes quién es el gran maestro de la masonería inglesa? El príncipe, ahora es el rey de Inglaterra, ¿no? Carlos. Carlos, ¿qué cosa has dicho? No, imagínate, ¿no? Imagínate, y que la gente diga que legitimarse. Una logia reconocida por quién. Lo único que tiene que reconocer es la luz. La tradición primordial tiene que reconocer tu luz. Una logia muy pequeñita, muy mal montada, de gente buena, es una maravilla. Una logia de lujo puede ser un hervidero de conspiraciones. Como si fuera una casa, pues igual. Ahí, cuando se trabaja a nivel espiritual, hay un avance muy grande. Algo que tú haces tiene que funcionar. Tiene que cambiarte como ser humano. No puedes decir, yo siempre has pensado eso, una vida no tiene ninguna progresión, no has cambiado nunca. ¿No? Yo cambié mi vida 50 veces, he cambiado de pensamiento. Siempre más expansivo, si puedo, más elevado, si puedo. Pero si yo siempre he pensado esto, pues vaya aburrimiento, ¿no? Vaya aburrimiento. Entonces, la masonería tiene que adaptarse a este momento actual, a un hombre actual. Ahora somos muy inteligentes y mucho más cultos. Ahora te hablan de física cuántica y la entiendes. Antes te hablaba en parábolas, por eso dice Jesús en los Evangelios, os hablo en parábolas para que me comprendáis, porque hablo para los que han de venir. Dicen los Sioux, somos aquellos que estábamos esperando. Tú lo entiendes. Os hablo de alquimia y lo entendéis.
solo de las partículas y lo entendéis. No tengo que decirte que un grano de trigo conoció una vez a uno de cebada. ¿A que no? Eso para explicar otra cosa sí que lo hacemos, pero eso no. De que tiene que haber, eso lo entiendes, no hemos avanzado. Y eso es horrible que se hable de la humanidad como oscurecida, como el caos, que vamos a matarnos a otros, apocalipsis zombie. Nunca ha habido una humanidad tan perfecta, tan sabia, tan compasiva, tan altruista como ahora, y tan comunicada como ahora. Ahora descubres la corrupción porque hay mucha más luz, porque hay muchísima más luz. Hemos vivido en un estercolero sentados durante siglos y nos enteramos ahora, porque hay luz. Porque hay luz. Y además la entendemos. Había un cosmofísico a hablarnos y lo entendemos. Lo matamos igual, pero lo entendemos. Por si acaso, por cambiar las cosas, por cambiar un poco el escenario, ¿no? He hablado con un cosmofísico después de una charla, le digo, ¿no estaréis cambiando? Y me dice, sí. Creemos que al investigar esto se está haciendo más grande. ¿Sabes? Al investigar se está haciendo todo mucho más grande, decía. Sí, es verdad. Cuanto más investigamos, esto más se complica. Un poquito más. Toda la metafísica, bueno, el Ak egipcio, el Ankh, que no era una cruz ansada, como dicen, en realidad es el cuerpo de luz. Es una estructura en tu cuerpo. Es una cosa que está en tu cuerpo. ¿En cuál? En el físico no, hay más cuerpos. Hay más cuerpos. ¿Un poco más? Este es el libro de las respiraciones, libro, creo que es del texto de las pirámides. Aquí se habla de la neumatología, de las técnicas respiratorias. Eso existe en los ritos egipcios, técnicas respiratorias. Para alterar tu respiración, darte otra información respiratoria. Todo está en la respiración. Y si no te lo crees, no respires. ¿Qué tal lo llevas? Ya empiezas a darme la razón, ¿no? Me está dando la razón ya, ¿no? Pérdete azul. Si fuera Aragón estaríais todos muertos ya. Porque nadie querría respirar. La transmisión de esa luz solo la puede hacer un iniciado, por el soplo, transmisión de un conocimiento. Solo un iniciado puede transferir ese conocimiento, esa luz, ese verbo a través de la respiración. Eso es tan sumamente importante, esa Horus transmitiendo al faraón el verbo, la vida. Lo mismo que hizo Isis con la Heka cuando volvió a la vida a Osiris. Un poquito más. Ese ritual que hablaba antes Raquel, de la apertura de la boca, también se hace en la masonería egipcia, simbólicamente, por favor. Pero en realidad, como dice el libro de los muertos, el iniciado creerá que nunca ha hablado, que nunca ha escuchado, que nunca ha respirado hasta entonces. Creerá que nunca ha vivido a pesar de haber sido o haber existido. Que ha estado muerto. Eso como decía el pintor, ¿quién era? Monet, Cezanne, el que decía lo de, el que fue a Haití. Gauguin decía, cuando fue a vivir a Haití, decía, he vivido 50 años muerto en París. Qué frase más buena, ¿verdad? He vivido 50 años muerto. He vivido 50 años muerto en Madrid. Bueno, menos, en vuestro caso, 30 y tantos, en Madrid. Sí, porque has vivido en menoscabo de ti, en frecuencia baja, en energía baja, en tristeza, en apatía. Antes lo decías que esas fuerzas que intentan que estés triste, que se nutren de tu tristeza, las fuerzas arcónticas, que Jesús nos habla de eso en los evangelios apócrifos. Intentan que estés triste, que se nutran de tu tristeza, de tu apatía, de tu depresión, se nutran. Eso es tan importante la alegría. La risa es tan importante. Como el libro famoso de la película El hombre de la rosa, ¿no? No quieren que te rías porque tú no tienes miedo. Si te ríes no tienes miedo. Si tienes un rostro patibulario, así que pues no es que te pasen todo mal. ¿Vale? Un poquito más. Aquí tienes el ritual de la apertura de la boca. Eso tiene que ver también con una estructura lumínica en tu cuerpo. Eso ponéroslo. Localiza dónde estaría eso, dónde está todo eso, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de... Permitidme algunos chistes, ha sido una conferencia muy seria, pero cuando se habla de gente que me dice que se va a Egipto a activar las pirámides, les digo, oye, llévate un traje de amianto o un parque de bomberos. Que te vas a activar las pirámides. Imagino que eso no te lo creerás, ¿no? Qué soberbia, ¿te imaginas? Yo lo he vivido eso. Me he venido a activar las pirámides. ¡Ole tú! Así, no se me ocurriría hacer eso. En todo caso digo, Dios mío, que una pirámide me active a mí.
¿verdad? Me pongo aquí, a ver si me consigo activar un poco y salgo de esta ignorancia, ¿no? Esas cosas, ¿no? Digo, qué vanidad, ¿no? Qué soberbia, ¿no? Pues eso es común, lo sabéis, ¿no? Es común, es común. Eso no es así, ¿no? Nada que ver la metafísica egipcia con ninguna, sobre todo con el hinduismo. He pasado 14 meses de mi vida en la India y conozco un poco de hinduismo. Nada que ver, salvo en la parte del 1 de la Advaita Vedanta, que se parece bastante, sobre todo los textos alejandrinos, el Corecos Nou, el libro de la Virgen del Mundo, el discurso de Asclepio, el discurso hermético de Hermes Athoth, sí que se parece muchísimo a los textos hindúes, a los Upanishad, se parece muchísimo. Pero todo lo que es la metafísica no tiene nada que ver, ¿vale? No te vas a la India a activar el chakra cardíaco. Es un poco de risa, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso no existe. Eso no hay eso. Es otra cosa en cuerpos muy... Los chakras son como el circuito electrónico de tu coche. Tú puedes tener un Ferrari. ¿Dónde acabará ese coche Ferrari? ¿Dónde acabará? En la chatarra. Y tendrás otro. Cuando pagues el anterior, claro. Y el circuito eléctrico, ese ha sido tus chakras, tus nadis, todo eso. ¿Qué es lo importante de tu Ferrari? Tú, tu conciencia y la ruta, ¿dónde vas? Eso es lo importante. ¿Vale? Todo eso muere en la pira funeraria, eso es parte del cuerpo causal. Y si de algo se trata la alquimia, es la disolución del cuerpo causal. Cuando nos dice Ramana Maharshi que todo el circuito de los chakras y nadis es absolutamente destruido. ¿Y qué se crea entonces? Un cuerpo de luz. La gnosis, un poquito más, creo que hagamos ya con esto, un poquito más. Ah, qué buena esta foto. Esto es Sarastro, en la flauta mágica, el personaje de Sarastro es Cagliostro. Cuando lo veas, acuérdate, porque era su maestro, era su iniciador, Cagliostro. Y ese personaje, Sarastro, es Cagliostro. Un poquito más. Bueno, Panino y Tanina, eso ya os explicaré un poco lo que es. De momento, irla un poco y un día os relato un poco lo que es la flauta mágica, porque es algo extraordinario. La reina de la noche se opone a ese matrimonio alquímico, se opone secularmente, es la venganza de la materia, se opone a que eso ocurra. Aparece el iniciador y es el que consigue que eso ocurra, que se produzca esa alquimia de mercurio con el azufre. Un poquito más. Esta foto me encanta, esta foto. Por cierto, esto lo conocerás. La Porta Alchemica de Roma. ¿Sí? ¿Esto no? La Porta Alchemica. Eso es una representación de la flauta mágica con un Stargate monumental, que me encantan los Stargates. En Egipto hay muchos Stargates, ¿te acuerdas? ¿No? Hay un montón de puertas dimensionales. ¿Está fuerte para hacerlo? Son de piedra. Se llaman puertas que conducen a ninguna parte, si no estás preparado. Los de las tumbas. Y los templos, en Abidos hay 7 seguidas. Sí, En Abidos. Qué bonita foto, ¿verdad? Chulísima. Una puerta dimensional, un Stargate. Curioso que sea eso, porque la puerta alquímica, la de Roma, exactamente es eso. Es una puerta del mar, es la mansión del marqués de Palombaro, cuando un alquimista. Parece que hay una foto de eso por ahí, me parece que había. Está un poco enfadada. Es la reina de la noche que no quiere que tú te resucites, no quiere que seas iniciado, no quiere que busques la luz, que te realices, no lo quiere. Es la venganza de la materia. Una vez que has extraído 5 minutos, has extraído la parte volátil de la parte fija y tienes que restituirla. La restitución, tienes que devolver una parte de la materia. ¿Vale? Esa es una fase de la alquimia. Un poquito más. Bueno, el rito egipcio hemos hablado mucho antes. Bueno, Napoleón fue en realidad un francmasón y se fue con 150 y tantos luminaires. Una selección eran filósofos, matemáticos, físicos, pintores, botánicos, se fueron con ellos. Fueron que en 3 años crearon Egipto, tal como lo conocemos. Un poquito más. Esto es la cámara del rey. Se supone que pasó una noche ahí. Es que al salir dijo, si os lo contara no me creeríais. Bueno. Champollion fue el que tardó muchísimo en conseguir, a base del copto, conseguir traducir. Además lo tradujo porque de repente encontró unos jeroglíficos y se dio cuenta de que eran sonidos. Encontró un sol, encontró una especie de nudito y una serpiente. Ramsés. ¿Qué es eso? Ramsés. Se dio cuenta de que eran sonidos. Luego encontró un pájaro, otra vez esa especie de lazo y la serpiente. Tutmosis.
se desmayó, estuvo 3 días en coma. Se vino arriba y se vino abajo y pensaba que eso llevaba a la tumba, que moría, imaginaos, ¿no? Un poquito más. Muchos maestros de Cagliostro, por ejemplo Antonio Don Pernetti, que creó los Iluminados de Aviñón, un poco más. Estos son templos de los egipcios. Bueno, Cagliostro inverosímilmente fue a Roma a intentar instaurar su rito de la alta masonería egipcia, incomprensible que fuera ahí, el Papa le estaba esperando a comer en su mano, la Inquisición, fue hecho preso, quemaron todas sus cosas, sus rituales, sus pócimas, su espada, su mandil, en la Plaza Minerva. Hay idea, porque la logia donde fue creado el rito egipcio una vez fue la logia Minerva, y luego de ser torturado en Sant'Angelo y de rodillas tuvo que recorrer todo el puente delante de Sant'Angelo en Roma hasta Santa María y pedir perdón a la iglesia, vestido de penitente, y luego fue hecho preso en un sitio que le llamaban Il Posetto, era un inmundo oubliette, un olvidadero. ¿Quién sería Cagliostro? Que el Vaticano mandaba todos los días una carta para ver si estaba Cagliostro ahí. ¿Se imaginan, no? ¿Quién sería Cagliostro? 4 meses antes de su desaparición o su muerte desaparecieron las cartas y no se mandaron más cartas. Esto es Flamel y la obra, la piedra. ¿Un poquito más? Sí. En realidad se cree que Cagliostro, o bien su mente estaba enfermo, las piernas literalmente estalladas por las torturas de San Leo. Tengo las actas, no los puedo leer, no puedo leer eso, cuando leo las actas de interrogatorios. Me pongo enfermo, me empezó a entrar un desasosiego enorme, ¿no? O estuve cerca de ahí o es que lo quiero tanto que me resuena, ¿no? En realidad Cagliostro, pues se supone que Cagliostro fue liberado, seguramente por la masonería europea y sobre todo francesa. Fue liberado y murió 3 o 4 años después en Malta. Estaba en silla de ruedas. Napoleón, según parece, lo visitó, le hizo unas profecías, incluso le advirtió sobre la soberbia. No hizo caso tampoco. Es como el mundo es un adolescente, no hacen caso. No le hizo caso y bueno. La verdad es que el rito egipcio también tiene restos napoleónicos, incluso algunos colores que utilizamos tienen que ver con homenaje a Napoleón, ¿no? Un poco más. En realidad toda la francmasonería egipcia tiene 2 objetos que están en el culmen de todas las tradiciones: el contacto con las entidades angélicas, sobre todo con el ángel tutelar, y la creación del cuerpo de gloria, el cuerpo de luz. ¿Se puede hacer? No. ¿Es un curso de fin de semana? No. Es muy difícil, muy difícil. Se tiene que hacer, se tiene que hacer. Te dice el libro de los muertos: si no tienes el cuerpo de luz, no tienes el traje espacial, no tienes escafandra. Ardes en el lago de la Oca, ¿vale? Es una escafandra, tienes que hacértelo. Es una estructura lumínica. Todas las tradiciones espirituales reales culminan en eso. Los pitagóricos, el astroeides, el astrosoma, es el sema Xochitón de San Pablo, es el cuerpo arcoíris de San Bogacaya del budismo, es el atanatonsoma, el cuerpo de no muerte, el cuerpo de luz. ¿Se hace con meditación? No. ¿Es una forma de utilizar el amor? Claro. ¿Qué tipo de amor? Es un secreto. Te podría matar, te podrías fundir. No es fácil. Un poquito más, hagamos un poco más. Yo os decía que la masonería egipcia tiene su origen en la metafísica de los coptos. Todo lo que tiene que ver con la angelología, el contacto con los ángeles tutelares, el cuerpo de luz, está en la metafísica de los coptos. Por eso a Cagliostro le llamaban el gran copto, que era el gran egipcio. Y los ritos de la masonería egipcia están basados en la metafísica de los coptos, también de la magia caldea, también de los pitagóricos. Hay mucho de Pitágoras, hay muchísimo de Pitágoras y mucho egipcio, pero sobre todo hay todo lo que interesaros por los coptos. Los coptos son con los que Champollion tradujo la piedra de Rosetta, del copto. Son los primitivos cristianos herederos de los esenios, de los mandeanos, de los nazareos, de los terapeutas griegos y de los egipcios. Por eso es un rito copto. Y muy cercano. Entonces, estuvimos en el barrio copto, que era muy cercano, ¿verdad? Primero sales del bullicio del Cairo, que es el horror, y entras a un sitio que cantan los pájaros, fíjate tú. Hay pajaritos cantando, es una maravilla, ¿no? Un poquito más.
Solamente el canto de los coptos, que es en arameo siríaco, la lengua de Jesús. Imaginaos, si el Padre Nuestro, si lo dice el Padre Nuestro en arameo siríaco, es algo tremendo, tremendísimo. Un poquito más. Bueno, ahí fue hecho preso, esas fotos ahí, ese es el Poseto, donde fue hecho preso ahí. Estamos avanzando un poco, esta fue una foto bonita. Esto es Sant'Angelo, está en Roma, aquí está la plaza de Santa María y luego la plaza Minerva, que está delante. Yo no he ido nunca aquí, tengo que ir un día a llevar flores con una cinta roja, blanca y negra, el emblema de la gran obra. Iniciados de todo el mundo van ahí a llevar flores a la celda de Cagliostro. Era nuestro maestro emanador. A pesar de la conjura contra él, a pesar de toda la propaganda, todas las calumnias que ha habido, todo lo que se le acusó y todo lo que se hizo, no ha habido nadie que tuviera una impronta tan potente en la tradición iniciática occidental como el conde Alexandro de Cagliostro. Nadie. Lo que él hizo, lo que él construyó, el camino que abrió, no está en ningún sitio. Se cree que estudió las técnicas de inmortalidad en la India, la Kayakalpa, las técnicas de inmortalidad, las técnicas de prevalecencia de la salud y de la vida durante mucho tiempo. Por eso hay quien piensa que Cagliostro es un inmortal que lleva viviendo en este mundo 1400 años. Por eso la Inquisición dijo que él era un inmortal y que conmigo no vais a poder porque no me podéis matar. Solo puede quedar uno. Una película. Bueno, es un emblema muy bueno cuando estamos levantando, ¿se acordáis? Ávidos. Sí, vamos levantando la columna, ¡pum!, hacia arriba otra vez. Esto es la columna vertebral. Un poco más, es el pilar jet. Ignis, Inri, toda la naturaleza es renovada por el fuego. Inri, Ignis nature renovatur in teora. Un poquito más. Os recomiendo este libro, bellísimo. Eso fue un periodista que viajó con Cagliostro por Europa y va recopilando todo lo que hacía y decía. Esto está editado en castellano, se llama El Evangelio de Cagliostro. Un poquito más. Vamos a dejarlo aquí, porque en realidad Cagliostro en su memoria decía que todo esto ocurriría cuando la rosa floreciera sobre la cruz.